Cordial con todas y con todos, mi nombre es Pancho y en esta ocasión les voy a traer un análisis, una reflexión y una exposición de los datos como que más acertados por parte del artículo Neuroeducación en el currículo. Eh, Bien, antes de, bueno, es pertinente mencionar que eh, hay varios trabajos realizados en este artículo y yo voy a enfatizar la parte de los métodos de enseñanza. Y dentro de los métodos de enseñanza vamos a profundizar un poco este apartado que nos dice enseñar qué y cómo. Pues no olvidemos que igual de importante es el hecho de enseñar y el cómo hacerlo, ¿sí? Em, Otra cosa es que, por ejemplo, nosotros tenemos que estar como, o sea, los docentes tenemos que tener en cuenta que la enseñanza tiene dos partes claramente definidas que interactúan, definiendo cada una el valor de la otra, ¿sí? Porque no siempre hemos de visibilizar todos los procesos, sino siempre hemos de volver a repasar los contenidos que ya de sobra, eh, ya les sobra al estudiante. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como docentes al momento de coger el contenido tenemos que eh, ser implícitos, ser breves, tener una metodología ampliamente diversa para que se pueda trabajar desde los diferentes estilos de aprendizaje y el contenido pueda ser receptado adecuadamente, ¿sí? Pero también, como aquí explica, tenemos que tener muy en cuenta no caer, como quien dice, en la redundancia del contenido, ¿sí? Porque aquellos estudiantes con altas capacidades, con más facilidades de comprensión, puede frustrarles el hecho de estar ahí mismo en un solo contenido. Entonces es muy importante. eh, en qué conocimientos para hacer un aprendizaje fructífero, el hecho de cómo enseñar estos conocimientos y también cómo hacer explícitos los mecanismos de aprendizaje, ¿sí? O sea, el material didáctico que vamos a utilizar, que sea manipulable, que sea fácil, que sea comprensible para un niño, para una niña, en función de la edad que estemos tratando, que estemos trabajando, ¿sí? Eso es muy importante. Eh, Bien, de esta manera me parece también pertinente abordar lo que es el andamiaje, desde la intervención guiada hasta la autonomía, ¿sí? El andamiaje es un concepto que va ligado a todo aquello lo que compete el aprendizaje, ¿sí? Em, por ejemplo, en un aula de clases nosotros tenemos una diversidad muy compleja en nuestros estudiantes y por ende van a haber estudiantes que necesiten apoyos emocionales, apoyos motivadores, apoyos didácticos, eh, apoyos de cognitivos, de algún refuerzo, algún tipo de cuestión que les ayude a mejorar su aprendizaje y lo natural, lo que todos necesitamos. Eh, pero el concepto de andamiaje se basa más en lo que comprendemos como la zona de desarrollo próximo planteada por Vygotsky. Eh, bueno, la zona de desarrollo próximo es la distancia existente entre el nivel real del desarrollo del alumno y lo que éste puede aprender con ayuda de los demás, con ayuda de un adulto
o de alguien que conozca más sobre un tema que él, ¿sí? Es ese conocimiento que puede volverse potencial con una pequeña ayuda. Entonces, por eso entra aquí la parte del andamiaje y, y conceptualizada, ligada a lo que vendría a ser la zona del desarrollo próximo, que es lo que nosotros debemos tener en mente siempre al momento de plantear nuestro qué y cómo enseñar en las clases. Es decir, lo que, lo que no puedo hacer, porque van a haber ocasiones en un aula muy diversa, que no puedo estar en constante vigilancia de cada uno de mis estudiantes, pero tengo estrategias. Si tengo chicos o chicas con mejor comprensión para cierto tema, los puedo agrupar, trabajar por, no sé, una estrategia didáctica como aprendizaje colaborativo, cooperativo, o algún proyecto, el ABP, y plantearlo de manera que la ayuda se distribuya por cada sector del aula que tenga más dificultad en función del contenido. No todos, no estoy planteando que somos o que hay más inteligentes en el aula, pero sí planteo que, por ejemplo, hay niños, hay personas que dominamos mejor ciertos contenidos que otros. Entonces, en el caso de la matemática, si tenemos 10 estudiantes de 30 que pueden ser más aptos, más... no quise decir aptos, perdón, más eh, mejor receptores de la información de la asignatura de la materia, nosotros podemos distribuir a estos chicos por las áreas donde más dificultad tengamos y de esta manera poder ir construyendo un aprendizaje que vaya por el mismo nivel, ¿no? Para que nadie se vaya quedando atrás. Y ahí es donde entra la zona de desarrollo próximo. Estamos teniendo en cuenta lo que nosotros, como nuestros recursos, estamos utilizando para que todo el grupo alcance el objetivo de aprendizaje. Y eso me parece muy pertinente también porque se trabaja desde lo individual, desde el compañerismo, desde las emociones, desde todo esto que hace que los aprendizajes no sean aburridos, que ir a la escuela no sea aburrida, sino interesante. Aprender nuevas cosas con mis compañeros, con apoyo emocional, psicológico, recreacional, no sé, me imagino, pero que sea confortable el hecho de educarse. También vamos a ver más o menos como una pirámide que nos explica la responsabilidad del maestro y la responsabilidad del alumno. Aquí, por ejemplo, vemos que la responsabilidad del profesor está como que al principio y termina en el alumno, ¿no? Pero esto lo que le media es la instrucción guiada. O sea, para que el proceso de enseñanza y aprendizaje venga a tener éxito, tenemos que tener en cuenta este criterio. Yo, por ejemplo, no puedo ir a una clase y escribir una instrucción en la pizarra y sentarme a leer, a hacer otra cosa. Eso como docente, ¿no? Que eso ha pasado. Hay típicos casos en esa situación. Y cómo, o sea, no expliqué nada, ningún material, no pregunté si tienen dudas o algo. A mí me importó si es que lo entendieron, si es que no. Entonces, es justamente, parece que para nosotros puede ser muy implícita esta cuestión de explicar responsabilidad del profesor, instrucción guiada y terminar en el alumno. Pero hay aulas de clase que no son así, que como el ejemplo que les expliqué anteriormente, puede suscitarse
porque por el hecho de que ser docente es solo ser una persona autoritaria, que caemos en ese estigma, ¿no? De que mando el deber y allá, si tú haces, tienes la nota y todo, eso tampoco es educación. Entonces eso es lo que propone esta pirámide, por más implícito que nos parezca. Yo sí propongo este tipo de ejemplos que hasta ahora los sigo viendo, y en la educación superior también, no en nuestra universidad, pero he tenido la oportunidad de escuchar muchas anécdotas de compañeros, amigos, amigas que me han comentado esta situación de algunos docentes que no comprenden realmente lo que es pedagogía y no la ponen en acción, ¿no? Asimismo, en la otra pirámide vemos responsabilidad, aprendizaje guiado y lo que vendría gracias al profesor. Si nosotros cumplimentamos bien esta parte donde nosotros nos ganamos el respeto, la aprobación y, y el liderazgo de nuestros estudiantes, vamos a tener muy pocas dificultades al momento de plantear problemas, de plantear estrategias didácticas, de plantear eso que es muy importante, el compromiso del estudiante, ¿sí? Con motivaciones, con ayudas, con apoyos, siempre podemos lograr muchas cosas, y sobre todo si hacemos que todo el grupo se comprometa en construir su educación y eliminar ahí sí de por sí los individualismos, y que aprendamos a vivir en un ambiente más cooperativo, más comunitario. Bueno, aquí en este apartado sí me gustaría explicar un poco sobre la intervención guiada hasta la autonomía. Como les estaba diciendo antes, hay una cuestión muy sacada de onda, por así decirlo, por parte de algunos docentes, que no hay esta cuestión pedagógica bien acompañada, bien estructurada. Entonces, por eso aquí en esta intervención guiada hasta la autonomía, nos dice que son 3 los momentos para el andamiaje dirigido hacia la realización de una tarea, al dar pautas, al controlar la aplicación de estas mismas pautas, es decir, al supervisar la realización de la tarea, por último, la comprobación de los resultados. Como les decía anteriormente, entonces siempre tiene que haber este proceso pedagógico, este acompañamiento para que el aprendizaje pueda tener un resultado, ¿no? Una construcción, un andamiaje. Por otra parte, también para lograr una progresiva autonomía en el aprendizaje es aconsejable seguir una serie de pasos graduados que progresen desde la copia de un modelo hasta llegar a la producción creativa. Aquí sí me parece muy importante la parte de trabajar con nuestros estudiantes, la parte creativa, ¿no? Pero para ser creativos tenemos que dar autonomía, y puede sonar un poco disperso, confuso, pero nosotros como docentes tenemos la tarea de guiar la autonomía de cada estudiante, no que realmente sean, podemos empezar como una copia, como lo propone el artículo, donde los estudiantes puedan tener una referencia. Por ejemplo, yo propongo el realizar un dibujo, me invento un dibujo, y que el estudiante en función de ese dibujo recree algo que a él le guste más, en fin. Pero yo debo ir creando su autonomía cuando éste empiece a cometer, no sé, algún error. Porque, y eso ha pasado en el caso de nosotros como universitarios, donde por ejemplo nos mandan a hacer una crítica, un ensayo, y nosotros resumimos el texto. No es resumir el texto, es apropiarse del texto y crear una propuesta, una crítica, así sea para mal, así sea para no entender. Oiga, yo me quedé aquí con una duda, escribiendo, redactándolo. Explicarlo, ¿no? Explicarlo es apropiarse de lo que uno absorbe.
ser críticos con lo que aprendemos. Esto implica la intervención guiada hasta la autonomía. Eso es la autonomía básicamente de un estudiante y cómo es guiada por el docente para que éste pueda crear sus propias concepciones de lo que él es, de lo que él aprende, de lo que él quiere y de sus intereses, ¿no? Y chicas, finalmente les traigo el método de enseñanza en fases y estrategias, ¿no? Em, Siempre nosotros en nuestras clases tenemos que partir de las estrategias atencionales y motivacionales, y precisamente es lo que quiero relacionar con la planificación. Cuando nosotros hacemos nuestra microplanificación, siempre empezamos con el primer momento de la clase, que sería la motivación. Todo aquello que implique el acto de comprender, ¿sí? Comprender de lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, yo no puedo invitar a una cátedra a niños, no sé, a adolescentes de 12, 15 años, a una cátedra no sé, de educación, de política pública. Si son contenidos, son cuestiones que no están relacionadas a, a lo que a su contexto, a lo que ellos entienden. Por eso y usualmente los contenidos en el currículo nacional serían algo así. Por eso nosotros tenemos que ser muy didácticos, utilizar como estrategia la parte lúdica para que aprendizajes, para que contenidos como ciencias naturales, como matemática, sean interiorizados de una manera más eficaz. eh, y obviamente ahí vamos trabajando también en función de las destrezas de cada estudiante. Por eso siempre se tiene en cuenta potenciar lo que vendría a ser el recuerdo, ¿sí? Pero partiendo desde la comprensión. Sí, nosotros tenemos que hacer que los contenidos sean atractivos, sean interesantes. Esa es nuestra estrategia para que el estudiante pueda generar ese interés y de alguna manera recurrir también a las evaluaciones formativas para poder, como quien dice, aplanar la curva del olvido, ¿sí? Y de esta manera, como les digo, insisto en la parte de que es potenciar el recuerdo, con la simple manera de lograr que lo que se quiere enseñar sea comprensible, ¿sí? Ambas partes son muy importantes, ¿no? Comprender y recordar van relacionadas a la una a la otra. Yo no voy a recordar algo que no comprendí, ¿sí? Automáticamente mi cerebro lo va a descartar, lo va a dejar así al olvido, porque no he comprendido lo que implica esa relación de conocimientos, y por ende nosotros no podríamos seguir trabajando algún contenido, y es lo que a mí personalmente me ha pasado en el colegio. Em, yo en matemática, en física, o sea, desde la primera clase no comprendía ni un solo tema, y a la final he olvidado cada cosa, cada contenido que me han enseñado de la asignatura de física o de matemática. Lo he olvidado porque no he tenido, o sea, ni siquiera me acuerdo los títulos de la materia, ¿no? De los contenidos, de las destrezas. Creo que lo único que recuerdo son las funciones que son relacionadas a los planos de cartesianos y todo, pero lo recuerdo porque el hecho de no comprenderlo, pero no sé ejecutarlo, no me acuerdo las ecuaciones que se tenían que plantear para poder resolver algún problema, sacar alguna función, algún plano, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiero recalcar bastante aquí. Entonces,
siempre va a depender de las estrategias que nosotros planteemos. Y ahí entra bastante la parte atencional y motivacional, como les dije en un principio. Y asimismo, de la misma manera yo les puedo hablar de lo que aprendí en química o en inglés, que me gustaba mucho en el colegio. Y ahí pues el verbo to be y todos sus planteamientos, sus estructuras, la gramática, todo ese tipo de cosas que yo he ido interiorizando gracias a que la docente había planteado una estrategia muy enriquecedora, muy práctica, muy didáctica, muy interesante. Esa es la idea. Me acuerdo que nos hacía hacer dramatizaciones, imagínense, y incluso era de memorizarse los diálogos, pero a pesar de que era un aprendizaje memorístico, lo bueno de esta estrategia era que nosotros teníamos que hacer una dramatización empleando los mismos diálogos en inglés y darle esa emoción que implica esta frase en inglés. ¿Sí? Tratar de interpretar la frase con nuestro lenguaje corporal.